Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se lo bendiga. Pueden tomar asiento. En la mañana nosotros entonces seguimos con nuestro estudio, nuestra serie, mejor decir, del libro de Romanos. Y la semana pasada nosotros habíamos comenzado los saludos de Pablo en el último capítulo de Romanos. Primero la recomienda la hermana Febe, servidora de la iglesia en Cencrea, la portadora de la carta, que entregó la carta a los romanos, a la iglesia de los romanos. Y vimos entonces que cuando alguien llega a la iglesia, alguien recomendada, hay que recibirlo, tratarlo como parte de la familia de la fe y también ayudarlo en lo que se pueda, en lo que necesita. Después, el domingo pasado, miramos los primeros saludos. ¿A quién le dio a los primeros saludos el apóstol Pablo? A Priscila y Aquila. Una pareja muy especial para el apóstol Pablo. Y vimos de qué manera Dios puede usar un matrimonio. De qué manera Dios puede usar un hogar, una familia en su obra para proveer para las necesidades del pueblo de Dios, para discipular parte del pueblo de Dios, vimos el caso de Apolos, y también para proveer lugar para que el pueblo de Dios pueda adorar. Y ellos entonces abrieron su casa en Éfeso y en Roma para que la iglesia se reuniera. Esta mañana brincamos varios versículos adelante, porque la verdad de las cosas, los saludos que siguen, en algún sentido no hay tanta información acerca de los personajes mencionadas. Por eso brincamos hasta el versículo 17 y nosotros miramos del 17 al 20 para mirar esa advertencia que Pablo da a la iglesia en Roma. Que deberían entonces, él dice, vamos a mirar el pasaje para recordarnos, Romanos 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia, vuestro testimonio, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, en la mañana miramos esa advertencia de qué hacer frente a falsos hermanos o hermanos problemáticos que causan divisiones. Bueno, ambos causan divisiones. Y entonces vimos en la mañana la advertencia de fijarse, de identificar, de marcar y de apartar. Y que su motivo no es para servir al Señor Jesucristo, sino su propio vientre. Y que su método es usar palabras suaves y lisonjas para engañar al pueblo de Dios. Y entonces tenemos que ser diligentes, vigilantes, para cuidar la unidad y la pureza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue la mañana. Ahora vamos a volver al versículo 5 y vamos entonces a mirar a los saludos del versículo 5 al 16. Y nosotros vamos a, lo que yo hice es que tomé los saludos y los dividí en 4 categorías. Pregunto, ¿cuál es el propósito de saludos? ¿Por qué usted manda saludos a alguien? ¿Por qué usted manda saludos a alguien? Un varón. ¿Por qué usted manda saludos a alguien? ¿Cuál es el motivo, hermano Rudy?
Ok, para manifestar, para recordarle, hacerle recordar que uno tiene un cariño hacia esa persona. ¿Cuál es otro motivo de saludar a alguien, de mandar saludos? Hermano Liborio. Bueno, para saber cómo está, para indagar. ¿Por qué también uno manda saludos a través de alguien? Hermano Chano. Para indagar, para ver cómo están, sí. Y también uno manda, parecido a lo que dijo Rudy, cuando uno manda saludos, está comunicando cariño, pero también puede ser porque está comunicando respeto. Uno respeta a personas a los cuales uno no tiene cariño, ¿cierto? Entonces uno puede ser motivado por cariño, uno puede ser motivado por respeto, uno puede ser motivado por cortesía, por ética. Hay diferentes motivos que puede haber. Pero el hecho que uno manda saludos comunica algo acerca de su relación con esa persona. ¿Amén? Y entonces lo que yo hice para que estudiemos el versículo 5 al 16, yo veo 4 categorías de personas, 4 razones, 4 motivos de por qué el Señor a través de Pablo manda saludos a estas personas. Estas personas, lo veremos, el apóstol Pablo tiene diferentes adjetivos, tiene diferentes calificativos, diferentes descripciones para cada persona. Y eso nos enseña algo acerca de su relación. La verdad de las cosas, el ministro de Dios no tiene la misma relación con cada hermano en la iglesia. Es diferente y es natural, ¿cierto? Dependiendo de la experiencia que tienen juntos, dependiendo en la historia que tienen juntos, dependiendo en la personalidad que uno tenga y la semejanza o diferencia en personalidad con cada hermano y cada hermana. Y creo que cada uno de ustedes también tiene una relación diferente con cada hermano y cada hermana, ¿cierto? Algunos quizás más cercanos, otros quizás no tan cercanos. Pero la verdad de las cosas es que aquí podemos ver 4 motivos, 4 tipos de personas que puede haber en su vida cristiana, en la vida de un ministro. Y vamos a sacar algunas observaciones aquí. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por la bendición de estar reunidos una vez más. Y denos, Señor, claridad en esta noche. Ayúdanos, Señor, a comunicar con claridad, con eficacia, Padre. Y pedimos, Señor, y encomendamos a todo este servicio en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer el pasaje entonces. Los que pueden, se pueden poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a comenzar desde el versículo 3, pero realmente el enfoque es a partir del versículo 5. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito,
a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Primer motivo entonces de mandar saludos, primer motivo de tener afecto fraternal hacia alguien. Primero, simplemente porque uno tiene un afecto personal hacia esa persona. Miramos el versículo 8. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Tenemos dos personajes aquí, Amplias y Estaquis. Y son descritos por el apóstol Pablo como amado mío. Según los comentaristas, estos dos nombres eran nombres típicos de esclavos. Esclavos o esclavos emancipados que han sido libertados. Y Pablo considera a los dos como amados míos. La palabra amado en griego allí es la palabra ágape. Es un amor profundo. Es un amor que asemeja al amor de Dios para con nosotros. Un amor incondicional. Un amor sacrificial. Un amor profundo. Es el amor más divino, más elevado. Significa que Pablo estaba dispuesto a sacrificarse por esas dos personas. Son descritos como amados, ágape, amados míos. Él tenía un amor profundo para con estos hermanos. Y la verdad de las cosas, no sabemos por qué. Pero es hermoso darse cuenta que estos dos hombres eran esclavos. O fueron esclavos y fueron libertados. Y el apóstol Pablo tenía gran afecto y cariño para con ellos. Esto muestra cómo es el cristianismo. No importa quién es uno, no importa lo que tiene o lo que no tiene, no importa de dónde viene, no importa lo que sabe o no sabe, no importa lo que ha alcanzado o lo que no han alcanzado. Estos dos hombres que eran esclavos no tenían dinero, no tenían nada material para poder ofrecer a la obra, por decir. Y son descritos como amados míos. Pablo amaba a estos hermanos, eran sus hermanos amados. Y eso es como la iglesia debería ser. Amén. No importa quiénes somos o de dónde venimos o lo que tenemos o no tenemos, no importa. Somos amados. Deberíamos ser amados. Amén. Y es algo precioso, es algo lindo ver este cariño que Pablo tiene para con estos dos hermanos. Y esto es la naturaleza del amor cristiano, que no tiene fronteras y no tiene categorías. Amén. Amén. Segundo categoría. Afecto fraternal resultando como producto de servicio. Busquen el versículo 6. Vamos a mirar el 6, el 9 y el 12. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida,
la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí tenemos varios hermanos, varias personas que son saludados de parte del apóstol Pablo, con un cariño, con un afecto fraternal, debido a su labor en las cosas de Dios. Primero tenemos aquí a María en el versículo 6, que según los comentaristas probablemente era una mujer, fue una mujer, una hermana judía, debido a su nombre, María. María era un nombre judía. ¿Perdón? Era un nombre judía. No es claro, no tenemos ningún tipo de claridad o certeza si ella es alguna de las Marías mencionadas en los Evangelios o en el libro de Hechos. Probablemente no era una de las Marías. Hay varias Marías. En Portugal, no sé si es en México o Santo Domingo, igual, toda mujer es María. Mis dos abuelas eran Marías. Es increíble, en Portugal cada mujer, casi todas las mujeres, o es algo María o María algo. En Portugal, mi hermana es Elisa María, mi abuela era María Olivia y la otra abuela era María. Mi mamá no era María y no es María, pero la gran mayoría de las mujeres Marías. Entonces, no sabemos si esta María en Roma, en la iglesia de Roma, era alguna María en los Evangelios o el libro de Hechos. Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué? Porque hubiera mencionado algo en cuanto a esa conexión, ¿cierto? Probablemente Pablo hubiera dicho algo. Por ejemplo, con Priscila y Aquila se entiende quiénes eran porque él da alguna descripción de la relación que tuvieron. Pero esta María aquí en Roma nos parece que no es una María conocida en otros libros de la Biblia. Pero lo que sí podemos saber y lo que tenemos seguridad es que esta mujer trabajaba arduamente en la iglesia. Era una servidora en la iglesia. Se fajaba en la iglesia. Quizás ella cocinaba en la iglesia para proveer para las necesidades de los necesitados. Quizás ella organizaba las cosas para los cultos de hogar en la iglesia. Quizás ella discipulaba a mujeres. No lo sabemos, la verdad de las cosas. Solo que sabemos que esta fue una mujer trabajadora. Y Pablo le manda saludos. Tiene afecto fraternal hacia ella porque la respeta. Aprecia lo que ella hacía, contribuía a la obra del Señor. Versículo 9. Aquí habla de Urbano. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Debido a su nombre, según los comentaristas, probablemente era un esclavo. Y un esclavo emancipado, libertado. Y aquí dice que él era colaborador con Pablo. Algunos comentaristas creen que probablemente era un esclavo en la casa del emperador romano. Y la referencia a ser colaborador con Pablo significa probablemente que él era un pastor, un anciano en la iglesia en Roma. Piénsalo, hermanos, otra vez, un esclavo, líder de la iglesia en Roma. Y por entonces considerado como colaborador, colega del apóstol Pablo. No es que ellos trabajaron juntos, sino que hacen la misma función y son colegas. Y entonces otra vez Pablo respeta la obra que este líder en la iglesia de Roma está haciendo y por entonces manda saludos a él. Miremos el versículo 12. Aquí tenemos una pareja, ¿se dice una pareja o un par? Una pareja de hermanas. ¿O un par? Un par, ok, gracias. Un par de hermanas. Saludad a Trifena y a Trifosa.
Si alguna hermana aquí tenga gemelas o mellizas un día, ahí están nombres preciosas. Trifena y Trifosa. Porque probablemente eran gemelas y esclavas. Y sus nombres creen que eran gemelas o mellizas porque sus nombres tienen la misma raíz en el griego. Una significa delicada y la otra linda, los dos nombres. Y aquí dice de Trifena y Trifosa que trabajaban en el Señor, trabajaba para la obra de Dios, servían en la iglesia. Y aquí tenemos la última en el versículo 12. Saludad a la amada, también una amada, la amada Pérsida. La amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, más que Trifena y Trifosa, porque dice mucho. Significa que era una mujer parecida a María, que trabajaba de una manera fuerte, notable, probablemente una mujer con un puesto, un lugar significante dentro de la congregación. Y es interesante, mis hermanos, que Pablo saluda a estas personas que trabajaron arduamente en el Señor. Entonces tenemos personas a lo cual él tiene cariño y afecto, no sabemos por qué, simplemente a veces uno cae en cariño con otra persona que por motivos que no podemos entender, y no debemos de ser celosos. Amén. A veces hay personalidades, hay caracteres más compatibles, más llevaderos que se conectan con más facilidad. No significa que uno no quiere a los demás, pero a veces uno se conecta más fácilmente con alguien. Sucede por diferentes motivos. Pero también uno tiene afecto fraternal hacia a alguien que trabaja arduamente, que trabaja en las cosas de Dios. Y uno lo respeta. Y uno tiene aprecio hacia esa persona. Y Pablo tenía aprecio para con esas personas. Entonces, primero, cariño, un afecto personal. Segundo, por motivos de servicio. Tercero, por experiencias en común. Por experiencias en el común. Busquemos el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Aquí vemos dos personas que están siendo saludadas por el apóstol Pablo. Andrónico probablemente era creyente judío helenista, o sea, que había nacido fuera de Israel en el mundo griego y educado en el mundo griego, parecido a Pablo. Y a Junía, probablemente una mujer y probablemente una creyente judía también. Y esas dos personas son profundamente respetadas por el apóstol Pablo y amadas por el apóstol Pablo. Él hace referencia a ellos como parientes. Él dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes. Algunos comentaristas sugieren que literalmente eran parientes. Pero también se puede entender simplemente por la conexión de ser judíos, étnicos. Tener eso en conjunto. Porque, por ejemplo, en Romanos 9, Pablo hace referencia a los judíos como mis hermanos en la carne. Entonces, puede ser que simplemente él dice que son parientes porque son judíos como él. Son de el mismo grupo étnico. También él dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Y eso significa que en algún momento ellos estaban encarcelados en conjunto, juntos.
creo que una experiencia de estar encarcelado junto puede crear un vínculo muy fuerte entre dos personas. Amén. Algunas de las mejores experiencias que he tenido profesionalmente es cuando he estado en un equipo y nosotros estamos siendo bombardeados en el trabajo que estamos haciendo. Si estamos negociando algo con un banco o algo así y estamos siendo bombardeados y nosotros nos juntamos, somos como los superhéroes con los diferentes superpoderes y vamos a juntarnos para poder batallar contra el banco. Eso es cuando yo trabajaba en Mastercard. Y esa experiencia de ser perseguido, los dos ser perseguidos por una fuerza exterior, de ser encarcelados, de ser maltratados, de tener que buscar refugio el uno en el otro, de apoyarse el uno al otro en el otro, de buscar ánimo en el otro, eso crea un vínculo fuerte entre las personas. Por ejemplo, los soldados en el ejército, ¿de qué manera ellos refieren, qué tipo de nombre usan para sus compatriotas, para los otros soldados? Los llaman de hermano. Mi hermano, my brother. La policía es igual. Los bomberos igual. Porque hay un vínculo fuerte basado en una experiencia en común. Y el apóstol Pablo fue encarcelado y Andrónicas y Junías, Andrónico y Junías, los dos fueron compañeros de prisiones junto con él. No sabemos en qué momento esto fue. Busca 2 Corintios 11. Versículo 23. Un varón que lo lea, por favor. 2 Corintios 11, 23. Entonces aquí él dice, en cárceles más. Sabemos en el libro de Hechos que fue encarcelado en Filipos, ¿cierto? Conoció el carcelero de Filipos, Hechos 16. Pero dice más veces, muchas veces, Pablo estuvo en la cárcel y en algún momento que no sabemos, Andrónico y Junías estuvieron junto con él. Y esta pareja no solamente tienen esa experiencia en común con el apóstol Pablo, también ellos eran estimados entre los apóstoles. Busquen de nuevo Romanos 16, versículo 7. Romanos 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Fueron encarcelados, pero también era gente respetada a un nivel muy alto por los apóstoles. Algunos interpretan como que si estos dos fueron apóstoles. No estoy de acuerdo con esa interpretación. No creo que la gramática requiere esa interpretación. Simplemente entre los apóstoles se respetaba a esas personas. No significa que ellos eran apóstoles también, lo cual implicaría entonces que una mujer fue apóstol. Y algunos tratan de usar ese pasaje para sugerir que una mujer fue apóstol. No tiene sentido. Pero eran respetados. Eran gente a alto nivel dentro de la iglesia. Y además, dice el versículo, y que también fueron antes de mí en Cristo. Probablemente se convirtieron en Pentecostés, el día de Pentecostés, donde muchos judíos de diferentes partes del mundo antiguo
fueron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y ahí en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo fue derramado con poder sobre los apóstoles, de tal forma que tenían lenguas de fuego en sus cabezas y que predicaban en diferentes idiomas. Y probablemente Andrónico y Junías estuvieron presentes en ese día y se convirtieron y fueron bautizados. Entonces ellos tenían más tiempo en la fe también de que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia en ese tiempo. Amén. Entonces, tercer motivo, a veces de tener entonces afecto fraternal, son experiencias en común. Hermana Asia, los 400 años que usted tiene cocinando en la cocina, con las hermanas que trabajan en la cocina, ¿no se desarrolla un vínculo? Claro que sí. Hermano Rosalío, los 500 años que usted trabajaba con hermano Roque los días sábados para hacer trabajos aquí, ¿no se creó un vínculo cercano con el hermano Roque? Claro que sí. Y en la medida que uno vaya teniendo experiencias y trabajando los unos juntos con los otros, va desarrollando vínculos porque tienen experiencias en común. Yo nunca olvido de una experiencia, hermano Julio, que tuve con Samuel. Recién llegados a la iglesia, y todavía reímos, recién llegados aquí al templo, el pastor puso a mí y al hermano Samuel a hacer el piso en la sala cuna, un piso de madera que hay que cortar y todo esto. Ninguno de los otros dos tenía idea de lo que estábamos haciendo. Y entonces, como teníamos que cortar las piezas de terminación, y siempre salía mal. Y ay, mi madre, que el pastor no vea esta pieza dañada. Y escondíamos la pieza dañada. Y buscábamos otro. Vamos a intentar de nuevo. Y todavía no logramos. Mira, fue casi una caja entera que nosotros dañamos tratando de hacer este piso. Que el pastor no vea, que el pastor no vea. Pero esa experiencia hace un vínculo. Amén. Entonces, en la medida que usted se involucra en la iglesia, va desarrollando experiencias y vínculos con hermanos. Y el amor fraternal va aumentando. Amén. Los que tienen muchos años aquí en la iglesia saben de lo que me refiero. Cuando salíamos a testificar, esas experiencias de que te sacan un perro o te gritan a través de la puerta y te amenazan. Son recuerdos que uno tiene con un hermano. ¿Perdón? Uno salió en cuero una vez. No con denuedo, sino desnudo. Con desnudo. Entonces, hermanos, los vínculos se desarrollan a través de las experiencias. Y ahí va creando afecto fraternal. Y cuarto, afecto fraternal resultando de un buen testimonio. Versículos 5, 10 y 13. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, ¿cierto? Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya significa Grecia, la región de Grecia. Y los comentaristas creen que probablemente Epeneto fue uno de los primeros convertidos en Efesio cuando Pablo dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. Y ellos entonces comenzaron una iglesia en su casa. Y aquí vemos que él tiene un afecto profundo por Epeneto porque dice, amado mío. Ya hablamos de eso. Pero también él dice que él fue uno de los primeros frutos de Acaya. Él fue uno de los primeros frutos del ministerio de Pablo. Hermanos,
usted va a tener afecto para con alguien en el sentido de que Dios le ha permitido ganar a esa persona para Cristo. O el Señor le ha permitido involucrarse en discipular a esa persona. Uno tiene un afecto profundo por esa persona. ¿Por qué? Porque usted ha visto el crecimiento de esa persona. Amén. Me imagino que eso es el sentimiento que el pastor tiene para con muchos de ustedes, muchos de nosotros, que a través de su ministerio, en los años, ha visto de qué manera el Señor ha usado su ministerio para formar hermanos para Cristo. Este primer fruto de Acaya ahora estaba sirviendo en la iglesia en Roma. El Señor lo estaba usando. Y eso es agradable. Hermanos, vamos a ir a testificar en 2 semanas. Debemos de orar, Señor, denos una alma para que se convierta, pero también para que se convierta como hermano aquí en la iglesia. Y que podamos disfrutar, ver el crecimiento de ese hermano, de esa hermana. Y de qué manera Dios puede usar ese hermano, esa hermana a través de los años. Me imagino que es agradable para el pastor ver al hermano Chano enseñando el día miércoles. Es agradable ver al hermano Margarito leyendo. Es agradable ver al hermano Liborio dirigiendo. Es agradable ver de qué manera el Señor está usando diferentes personas en la iglesia creciendo. Debe ser agradable para la hermana Asia saber que la hermana Sonia está ayudando en la cocina en su ausencia. Ya el hermano Juan tiene cierta envidia porque la hermana Sonia prepara el café ahora. Él llegó a la cocina y dijo, tengo que preparar el café allá en el comedor. La hermana Sonia dice, no, ya está hecho. Ah, bueno, hermana, qué bueno. Eso lo dejo en tus manos ahora. ¿No es agradable ver eso, hermano Juan? Amén. Y entonces para Pablo era agradable ver ese primer fruto de Acaya y años después sirviendo en la iglesia en Roma, en una buena iglesia, con un buen testimonio. Y eso agrada. Y uno tiene cariño. Y uno tiene afecto. Amén. Amén. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. La palabra aprobado aquí significa probado. Sujeto a prueba para ver si realmente es fiel o no. Sujeto a fuego para ver si realmente es lo que dice ser. No sabemos la naturaleza de la prueba. No sabemos de qué manera fue probado. Pero lo que sí sabemos es que su testimonio enseña qué es lo que dice ser. Y por eso entonces es considerado aprobado. Porque fue sujeto a inspección, sujeto a fuego, sujeto a prueba. Con un testimonio sólido. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo es un personaje interesante. ¿Sabe quién es Rufo? Rufo es el hijo de Simón de Cirene, el que tomó la cruz de Cristo y lo cargó hacia el monte de Calvario. Busquen sus Biblias el libro de Marcos, capítulo 15. Marcos 15. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz.
Repito, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Su testimonio de ser un testigo ocular de Cristo, de ver el Cristo golpeado siendo niño, porque probablemente él estuvo presente con su papá, según los comentaristas. Él fue testigo ocular, probablemente, de los padecimientos, los sufrimientos de Cristo y a lo mejor de la crucifixión de Cristo. Y es increíble que después entonces fue un miembro de la iglesia cristiana. Y la iglesia en Roma. Es impresionante. Y Pablo tenía afecto, cariño para con su madre, que él lo considera como una madre para él. Dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Su madre, él lo consideraba como una madre. Probablemente, según los comentaristas, la madre de Rufo mostró gran hospitalidad hacia Pablo en algún momento de necesidad. Y por eso él la considera como una madre. Y él tiene gran afecto y cariño para con Rufo y su madre por el testimonio que tenían. Hermanos, hay otros mencionados en este pasaje que Pablo saluda y que no hay mayor distinción en lo que él hace. Por ejemplo, versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, que probablemente eran esclavos, los cuales están en el Señor. Saludad versículo 14, a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. No sabemos el motivo, no sabemos por qué Pablo quería mencionarlos. Y con eso podemos decir, todos son dignos al final de saludos. Amén. Simplemente por estar en el Señor y ser hermanos. Pero vemos aquí que Pablo tenía 4 motivos. 1, un cariño personal. 2, el servicio de sus hermanos. 3, una experiencia en común, una historia que tenía con esa persona. Y 4, un buen testimonio que tenía esa persona. 4 motivos para tener afecto hacia un hermano. Ahora, terminamos con esto. ¿De qué manera mostrar afecto? Se manda por saludos, pero en el versículo 16 también había una manera de mostrar afecto. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un ósculo es un beso. Y esto refiere a la práctica en el Medio Oriente en ese tiempo. Y de manera más específica, se trataba de un beso que un hombre daba a otro hombre en la mejilla. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Mejilla, gracias. Yo sabía que lo dije de manera equivocada y como que mejilla. Muy improbable era un hombre dando a una mujer un beso en la mejilla que no sea su esposa. Piénselo. Piensa en las costumbres de los musulmanes, porque son parecidos de ese tiempo. Jamás un hombre musulmán, por ejemplo, daría un beso a una mujer ajena. Le cortan la cabeza. Amén. Y de la misma forma, en ese tiempo, un hombre judío en ese tiempo jamás daría un beso a una mujer que no sea su esposa, o que no sea su hija, o que no sea su madre, ¿cierto?
Entonces yo no creo que entonces en la iglesia todo el mundo se estaba besando. Si había besos, realmente era un hombre dando un beso a otro hombre en la mejilla. Ahora, hoy en día no practicamos eso. Y aún siendo hispanos en nuestra iglesia, no tenemos la práctica de que los hombres y las mujeres que no son matrimonio se saluden con un beso. ¿Cierto? No tenemos esa práctica. ¿Por qué? Para cuidarse. Entonces, ¿qué hacemos? Con la mano. Saludamos con la mano. El pastor da este testimonio, no sé si recuerdan, los antiguos recordarán, hace años atrás, no sé cuándo, no sé si fue en esta iglesia o en la iglesia anterior donde él estuvo, se saludaban con beso en la mejilla, los hermanos y las hermanas. Pero un día una mujer que era un poco fresca, en vez de que él diera ahí, ella movió la cara. Y fue así, él le dio en los labios. Y de ahí entonces el pastor dijo, nada, Nina, no más. No hay más besos en la iglesia. Y se saluda con la mano. Y hermanos, es más respetable. Amén. Es más respetable. Ahora, si hay una hermana que yo no he visto en hace mucho tiempo, especialmente una hermana mayor, yo le doy un abrazo de lado. No sé si se han dado cuenta. Yo doy un abrazo de lado así. Pero en general es con la mano. Ahora, las hermanas se saludan con un beso aquí, yo creo. No hay problema. Los varones no se saludan con beso. ¡Qué bueno! Se saluda con la mano. Varones con varones o varones con damas. Amén. Y es para cuidar la iglesia. Y es para que la iglesia sea íntegra. Y para que la iglesia sea honrosa delante del Señor. Amén. Y al final aquí en el versículo dice, versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Entonces, hermanos, hay que saludar. Amén. Es un imperativo. Hay que saludar. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, saluda a la gente. Y de manera especial, juventud, saluda a la gente. Amén. Cuando alguien te acerca, un adulto te acerca, salúdalo con la mano. Y míralo en los ojos. Amén. Eso me hace loco en la escuela. Los jóvenes no miran a uno en los ojos. Entonces, vengo por ejemplo Edgardo para acá. Pobre Edgardo, no sé, siempre se siente adelante y nunca, no aprende el hombre. Entonces, yo lo saludo, look over there, y me mira, así, en saludos. Entonces, y él quiere seguir caminando, y yo los agarro, y yo los traigo para acá, y yo les digo, mírame en los ojos. Buenos días. Diga buenos días. Buenos días. Eso yo hago con los muchachos. Eso lo hago en el colegio con los muchachos. Porque mucha juventud hoy en día no aprende costumbres. Amén. Yo hice una lección en el homeroom. El homeroom es donde se toma la asistencia, ¿cierto? Yo hice una lección de cómo saludar como varón a los muchachos. Yo le pongo eso en línea y vengan a saludarme. Y le apretaba la mano más fuerte para que no sea como un pez, así como. Y mírenme en los ojos, buenos días, principal. Próximo, buenos días, principal. Para que aprendan a mirar a los ojos de uno. Y yo sé que a veces intimida a las personas mirar en los ojos, pero no mirar a la persona en los ojos es una falta de respeto. En nuestra cultura. En las culturas orientales es el contrario, es ser atrevido. Si un joven mira a un adulto en los ojos, es considerado atrevido. Pero en esta cultura es considerado maleducado. Alguien te saluda, usted lo mira en los ojos y dice buenos días también.
Entonces fui por ese camino. Entonces, jóvenes, cuando llegues a la iglesia, no se esconden con sus amigotes. Salude a los adultos. Salude a los hermanos. Porque somos llamados a saludar a los unos a los otros. Amén. Y dice al final, en la última parte del versículo, dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias en el cuerpo de Cristo, diferentes iglesias locales, Éfeso, Tesalónica, Galacia, Corinto, lo que sea, mandaba saludos también a la iglesia en Roma. Qué bendición, amén. Qué bendición es el cariño y el afecto y el respeto del cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo de estudio, de enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por estos personajes. Algunos, la gran mayoría, realmente no sabemos nada acerca de ellos. Y no importa, Señor, porque usted sabe de ellos y los conoce. Y conoce de qué manera, Señor, fueron usados grandemente por usted. De tal forma que sus nombres están grabados en la palabra del Señor, que permanece para siempre. Gracias, Señor, por el afecto fraternal. Gracias, Señor, por el cariño, por el respeto, por el trabajo, el labor, por el testimonio y por las experiencias en común. Bases, fundamentos, razones y motivos de tener amor fraternal. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.